Muy bien, hermanos. Buenas noches a todos en esta noche fría y lluviosa. Aquí también el clima está bastante eh, fuerte, ¿verdad? Fuerte. O sea, hay lugares donde está lloviendo demasiado, tenemos muchas inundaciones, muchas damnificados, ¿verdad? Con el asunto del aves y todo esto. Así que bueno, les pido que estén orando para que todo también aquí esté bien. Bien, hermanos, voy a pedirles que busquen Proverbios 20:18 en sus Biblias, Proverbios 20:18. Y es un versículo que tiene que ver mucho con lo que vamos a estar viendo ahora. La semana antepasada, la semana pasada no pudimos conectarnos, estábamos fuera de la capital, y hablábamos la última reunión que tuvimos en cuanto a la mente y algunas otras cosas más. Pero hermanos, si vamos a la palabra del Señor en Proverbios 20:18, voy a dar unos segundos ahí para que lo puedan encontrar. Proverbios 20:18. Y ahí vamos a leerlo como un principio para la introducción que queremos ver en esta, en esta, en esta noche. Dice así, ¿lo tenemos, sí, hermanos? Sí. Proverbios 20:18 dice la palabra del Señor así: los pensamientos, vean qué maravilloso, hermano, y cómo la palabra de Dios realmente es la palabra de Dios. Ahí está, don Roosevelt nos hizo el favor de ponerlo ahí en la pantalla. Dice, los pensamientos con el consejo, escuche esto, se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra, pero el primer paso, el primer punto que quiero o lo que quiero reseñar en este momento es lo que dice la parte A de este versículo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, se ordenan. Esto es muy importante, hermano, porque nos da una idea de la importancia que es el consejo. No sé si realmente usted está poniendo atención a lo que este versículo nos está diciendo. La semana pasada tuve que predicar un mensaje que me lo pidieron en tres lugares diferentes. En tres lugares diferentes me lo pidieron. Y precisamente es un mensaje en cuanto a los pensamientos. En Salmo dice, en la multitud de pensamientos dentro de mí. Y entonces hablamos en cuanto a los pensamientos. Pero vean qué interesante que cuando nosotros estamos en problemas, en circunstancias difíciles, lo primero que se afecta son los pensamientos, hermano. Lo primero que se afectan son los pensamientos. De ahí, digamos, lo que nosotros vamos viendo como malos resultados. Por ejemplo, una persona que llega al punto de suicidarse no fue que en el momento lo pensó, sino que fue un proceso. Entonces, nosotros nos damos cuenta que una de las cosas, según dice este pasaje, se afectan cuando estamos en problemas, cuando tenemos circunstancias difíciles, son los pensamientos. Y note lo que hace la consejería. La consejería, ¿qué hace? Ordena los pensamientos. O sea, la idea de ordenar es ponerlos en el lugar que pertenecen, ponerlos en orden, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, hermano, que nosotros tengamos en mente esto para que entendamos la importancia de la consejería bíblica. Porque se lo vuelvo a repetir, cuando nosotros estamos en problemas y tenemos circunstancias difíciles en nuestra vida, lo primero que se va a afectar son los pensamientos. La Biblia dice, en la multitud de mis pensamientos, dice, tus consolaciones
foro migoso. Entonces, vean qué interesante que dice en la multitud de mis pensamientos. Y yo, una parte del estudio que daba este fin de semana en una vigilia en una iglesia acá, que acaban de perder a su pastor murió, entró por una complicación, contrajo COVID en el hospital y murió. Y es una iglesia que está bastante golpeada porque fue su pastor por muchísimos años y un hombre que lo amaban. Así que yo les hablaba de cómo un pensamiento trae otro pensamiento. Por ejemplo, usted tiene un pensamiento malo, está enfermo y usted está pensando en su salud, pero después viene qué va a pasar con su familia y después viene qué va a pasar con su trabajo y después viene y entonces cuando usted se da cuenta, hermano, usted tiene un problema, pero tiene muchos pensamientos para ese problema. Tiene un solo problema, pero muchos pensamientos para ese problema. ¿Ven? De ahí que la consejería, amado hermano, ordena esos pensamientos. Ordena esos pensamientos. Entonces, teniendo esto en mente, hermanos, vamos a ir a la carpeta y vamos a ver en la página 26. Gracias, hermano Rubén, por su ayuda. Página 26, hermanos, y vamos a ver, perdón, sí, página 26, donde dice afectos y habla del corazón, ¿ok? Del corazón. Vamos a leer lo que dice ahí en la página 26 o en la carpeta 26. Espero que todos lo tengan. Voy a dar un momento para que los que no lo han podido encontrar lo puedan encontrar, donde dice afectos y entre paréntesis el corazón. ¿Ok? El corazón. Entonces, vamos a ver esa parte. ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, si quieren, me acompañan ustedes a leer esta parte. Dice así, afectos, el corazón. Dice, el corazón se revela en la Biblia como el centro de nuestra personalidad y también el asiento de nuestras emociones y afectos. Sería bueno que usted subraye eso. Digamos, hermano, para el, para el judío de antes, el corazón significaba muchas cosas, ¿verdad? Lo mismo que los intestinos y ellos tenían palabras, digamos, tenían para expresar un sentimiento, utilizaban muchas veces las partes del cuerpo. Por ejemplo, mis entrañas se conmueven, ¿verdad? Mis entrañas se conmueven. Ahora, vea esto, hermano. Dice que el corazón, ¿verdad? El corazón se revela en la Biblia como el centro de nuestra personalidad y también el asiento de nuestras emociones y afectos. Dios le dio al hombre un corazón recto, limpio, santo, pero el pecado golpeó duramente el corazón del hombre y fue degenerado. Es el corazón el que ama, el que odia, el que se aflige, el que sufre, el que siente felicidad. Dice, el que cae en lo más profundo de las depresiones o el que teme. El corazón es el que se tuerce y corrompe, se ensucia, ennegrece, o el que se limpia y se siente en paz. En él pueden hacer morada Satanás o puede hacer morada Dios. Todo en su plenitud. Vea qué impresionante, hermano, lo que es el corazón. Por eso, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar una serie cantidad de versículos, amados hermanos, que nos hablan acerca del corazón. Dentro de lo que nos habla acerca del corazón, dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué es lo que nos pide que guardemos? El corazón. Sobre toda cosa guardada. O sea, Dios lo dice, lo más importante que ustedes tienen es el corazón. Dice, y sobre todo eso, guárdenlo. ¿Por qué? ¿Por qué es que el corazón, la Biblia nos dice que lo guardemos? Bueno, el versículo nos da la respuesta, porque de él manan, ¿verdad? El corazón produce. Cuando hablamos de corazón, no estamos hablando, amado hermano, de un corazón físico, porque el corazón es un órgano ahí, ¿verdad? El corazón es un órgano, pero para que nosotros entendamos por qué el corazón y por qué no la mente o por qué no los riñones o por qué no otra parte del cuerpo, el corazón era, vamos a decir, como la parte central del humano. Era la parte más importante del humano.
¿verdad? Entonces, por eso es que la Biblia nos habla en cuanto al corazón. Seguimos en la carpeta, hermanos. Dice así: es tan importante para Dios la parte afectiva del hombre que lo primero que le pide a Dios al hombre es su corazón. Es el único versículo en toda la Biblia que ustedes van a ver a Dios pidiéndole algo a un hombre. O sea, si vamos a decir que hay un montón de versículos en donde Dios le dice vayan y Dios le pide a gente poseedor de todo, o sea, inclusive hay versículos que dice que quién instruyó la mente de Dios, o sea, nadie, pero es el único versículo que vemos a Dios pidiendo algo que él no tiene. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Ve? No dice mi corazón ni el corazón, tú. O sea, lo sitúa como la responsabilidad nuestra. Entonces, en Proverbios 23-26 nos habla eso, ¿verdad? Este es tan susceptible e inclinado al mal que Dios predicaba diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Proverbios 4:23. Es tan variable que nos alerta diciendo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es tan complejo que su consejo siempre se compara con aguas profundas, Proverbios 25, llega a dominar de tal forma la personalidad que el hombre llega a ser tan tal cual es su pensamiento, es su corazón, Proverbios 23:3, y es tan voluble, o sea, volátil o cambiante, que en que el hombre confía en su propio corazón, es necio. Proverbios 28:26. Vean, hermano, todos los versículos, y hay muchísimos más, que nos hablan acerca de las características del corazón. En lo que nosotros tenemos que entender, hermano, es que el corazón, lo vuelvo a repetir, cuando hablamos de corazón, estamos hablando de la parte espiritual, corazón espiritual, no el corazón físico, ahí, porque ese es igual en todos, ¿verdad? Lo que queremos decir, o lo que la Biblia quiere señalar, es que nosotros no podemos confiar absolutamente en nada de nosotros. La Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Lo cierto, hermano, es que cuando usted piensa que usted está muy bien, cuando usted cree que usted es un buen cristiano y por eso usted tiene la capacidad de aconsejar, ya cometió su primer y gran error, y déjeme decirle que no es apto para aconsejar. No es apto para aconsejar. Usted no aconseja porque usted es apto para aconsejar. ¿Me explico? O sea, en el momento en que usted sienta y se sienta certificado para ser un buen consejero, usted se equivocó, porque ese no es el concepto de la consejería. O sea, lo que quiero decir es que este curso no capacita a nadie para ser un buen consejero. Quien capacita a cada uno de nosotros para ser un buen consejero es el Espíritu Santo. Es la comunión diaria de nosotros con Dios. Pero este curso no les hace a ustedes ser buenos consejeros. Les da herramientas, pero no los hace buenos consejeros. Nosotros empezamos diciendo que la Biblia dice que los pensamientos con el buen consejo se ordenan. Ese es el concepto de la consejería. El concepto de la consejería no es cambiarle la vida a alguien, es llevarlo a la persona a que tome las mejores decisiones, ahora sí, teniendo un parámetro correcto, no solamente de las decisiones, sino de las consecuencias, ¿ok? Entonces, hermano, tenemos que entender que el corazón en la vida del creyente es muy, muy importante. Es muy importante. Dice, este es el cuadro sintético, pero preciso, que nos muestra el libro de Proverbios en cuanto a los afectos del hombre. O sea, cuando hablamos de los afectos del hombre, hablamos que todos los afectos del hombre Dios los siente en el corazón. Y hablamos que el corazón es perverso, que el corazón es engañoso, que el corazón mala la vida, mala la muerte. O sea, la Biblia nos dice que eso que muchas veces nosotros creemos que es bueno, en realidad es malo. Es que él tiene buen corazón. No, 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 nadie tiene buen corazón.
Porque lo vuelvo a repetir, la Biblia dice que el corazón es perverso, es engañoso. ¿Confiaría usted en alguien perverso y engañoso? No, pues su corazón es así y el mío es así. Por lo tanto, cuando nosotros nos quedamos que somos buenos cristianos, el corazón nos está engañando. Porque realmente, hermano, usted y yo tenemos celos, tenemos envidia, tenemos ira, que se transforma muchas veces en cólera, hacemos cosas indebidas y aún siendo buenos cristianos, me explico, aún yendo a la iglesia, leyendo la Biblia y teniendo nuestro devocional con Dios, tenemos lucha con eso, hermano. Yo leo la Biblia, tengo comunión con Dios, trabajo en el ministerio, pero yo lucho con mis sentimientos, lucho con mi venganza, lucho con mi falta de fe, con mis dudas. Claro que sí, yo lucho con eso. Es algo que vamos a tener que enfrentar todos los días. Y cuando usted esté aconsejando a una persona que usted le diga, mire, ya, esto se lo he repetido 4 o 5 veces y usted no cambia. Piense cuánto tiene Dios esperando que usted cambie. O piense cuánto usted le ha durado, cuánto usted como creyente, Dios le ha dado tiempo para cambiar. Se lo voy a poner aún más rudo, más fuerte. Piense cuántos años tiene usted como cristiano y aún usted sigue teniendo celos, envidias y todo lo demás. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque así es nuestro corazón. Por eso el Señor nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Eso es, digamos, cuando nosotros vemos a un niño, a un hijo nuestro jugando, bueno, espero que no pase eso en su casa, en la mía no pasa porque no tenemos ese tipo de arma, pero pensemos en un padre que ve a su hijo jugando con una pistola cargada. ¿Qué le va a hacer? Se la va a quitar. ¿Por qué? Porque sabe. No, pero papá, le tengo el seguro puesto. No, pero papá, no. ¿Por qué? Porque el papá sabe que eso en las manos de alguien que no sabe es un peligro. Así es nuestro corazón. Nuestro corazón es un peligro. Por eso Dios dice, dámelo, dame tu corazón, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que nosotros los hijos de Dios somos personas, como dice ahí, que tenemos afectos, tenemos emociones, lloramos, nos reímos, amamos, odiamos, pedimos perdón, no perdonamos, o sea, tenemos, realmente esa es nuestra naturaleza. Tenemos un poco de lo bueno y un poco de lo malo. Ahora, eso no quiere decir que bueno, entonces estamos destinados a ser medios cristianos. Yo no estoy diciendo eso. En cuanto usted sea más lleno del Espíritu Santo, menos problemas tendrá con su carne. Por eso la palabra de Dios habla de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, es cuidar la que tenemos. Eso es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es hacer cosas increíbles y el hombre que este hermano es lleno del Espíritu Santo porque mire lo que hace, la Biblia dice no, eso no es llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es caer brincando en un escenario y gritar y hacer cosas raras. La llenura del Espíritu Santo es paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Es todo lo contrario de lo que nosotros creemos que es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es el hombre que es controlado por Dios. El hombre que es controlado por Dios. Entonces seguimos. Recuerden, hermanos, que si hay alguna pregunta, por favor, pueden encender su micrófono o algún comentario o algo que no entendieron y lo vamos a explicar. No sé si hay alguien así. Muy bien, seguimos. Dice, este cuadro sintético, pero preciso, que nos muestra el libro de Proverbios en cuanto a los afectos del hombre, podemos entender entonces el porqué de la reacción del hombre pecador ante el objeto que lo impresiona, su correspondencia ante la exigencia del medio y sus propias exigencias psicosomáticas, sus sentimientos, sus emociones, sus tendencias, sus pasiones proceden de un corazón afectado por el pecado y un corazón contaminado.
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y ese corazón está en usted y en mí, hermano. Nada más y nada menos. Eso que acaba de leer yo, lo tiene usted ahí y lo tengo yo. Lo que pasa es que por el control del Espíritu Santo de muchos creyentes, su corazón no los domina a ellos, pero este es nuestro corazón. En medio, dice Mateo 15, 18 al 20, el medio y objeto corrompido corresponden y responden al corazón corrompido del hombre. Sujeto y objeto se atraen. O sea, hermano, cuando Adán y Eva pecaron, no solamente el pecado entró en el mundo, la naturaleza fue maldita, sino que realmente el problema mayor es que nuestro corazón quedó contaminado. Nuestro corazón, que en el principio era bueno, en Adán y Eva, ahora ya no. Ahora está contaminado, está sucio, está sucio. Y si bien es cierto, nosotros le decimos a una persona que venga a Cristo para que su corazón sea limpio, lo cierto es que eso no es lo que la salvación enseña. La salvación enseña que venga a Cristo para ser salvo, pero no, mi corazón no va a ser limpio. Mi corazón no va a ser limpio. ¿Por qué? Se lo vuelvo a repetir. ¿Quién de los que estamos en estas pequeñas pantallitas hoy no pecó? Puede levantar la mano y decir, pastor, hoy no cometí yo un solo pecado. Y le puedo decir con toda certeza que si no lo hizo, ya lo cometió. Ya lo cometió porque mintió. No, es así, hermanos. Pecamos todos los días. Pecamos todos los días. Y somos altamente pecaminosos, hermanos. Altamente pecaminosos. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no nos detenemos un poco a pensar, pero somos altamente pecaminosos. Y se lo voy a demostrar con un ejemplo. No sé si lo hice, pero quiero demostrárselo otra vez por si se los olvidó, ¿verdad? Para que entendamos lo altamente pecaminosos que usted y yo somos, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón. Entonces, pensemos que nosotros pecamos una vez por día. ¿Recuerdan? ¿Cuánto es al mes? 30 pecados. Al año, 365. Multiplíquelo por 10 años. Ya íbamos con casi 3,000 y resto. Ahora multiplíquelo por la edad que usted tiene. Perdimos la cuenta. Y le estoy diciendo un pecado. Uno. Pero hermano, lo cierto es que usted y yo no pecamos una vez. Pecamos muchísimas veces al día. ¿Ven? Somos altamente pecaminosos. Todavía nuestra naturaleza está corrompida, todavía luchamos con nuestra carne. Todavía nuestros afectos están contaminados. Dios me cambió de dirección. Iba para el infierno, voy para el cielo, pero sigo luchando con las mismas cosas. Por eso tengo que tomarme de la mano de Dios y de su Santo Espíritu. Por eso tengo que buscar la comunión en la iglesia, en su palabra, el escuchar la voz de Dios, porque si no es así, hermano, es imposible ser cristiano. Se lo repito, un creyente que no lee la Biblia, que no ora, que no va a la iglesia, que no se involucra en la obra de Dios, difícilmente pueda perdurar. Será como aquella semilla que cayó ahí entre buenos espinos, pero no creció, no dio fruto y se quemó. Tenía apariencia, creció un poquito, se puso un poco verde, parecía que iba a crecer, pero al último ya se perdió, se quemó y no sirvió absolutamente para nada. Bueno, así es nuestra vida si yo decido dejar de lado a Dios, porque la Biblia es muy clara. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, usted y yo estamos siempre bajo la naturaleza pecaminosa, lucharemos siempre con la naturaleza pecaminosa y tenemos que entender que parte de la consejería bíblica es tener bien en claro esto en mente cuando estemos aconsejando a una persona, que le hemos repetido 100 veces lo mismo que le he dicho. La Biblia dice
a mí, Proverbios 20 dice, a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas. Si la tengo que decir 100 veces, bueno, la voy a decir 100 veces hasta que se haga carne en sus vidas. Pero nosotros queremos que la gente cambie porque yo le digo, porque yo le digo, porque yo le estoy aconsejando, porque le estoy enseñando la palabra de Dios, la gente no va a cambiar por eso. Entienda que la gente va a cambiar entre tanto ellos se vayan entregando a Dios. Por eso su objetivo no es arreglar un problema, es acercarlo a Dios. Es acercarlo a Dios. Hermano, usted le puede dar un buen consejo a una persona, pero si esa persona no lo acepta y decide escuchar otro consejo, va a ser un problema grave. Cuando Jeroboam, rey de Israel, uno de los tantos reyes de Israel que iba a quedar de rey, el pueblo vino y le dijo, Jeroboam, le dice, nosotros te vamos a elegir por rey, pero te pedimos una cosa. Tu padre nos cargó a nosotros con muchas cosas. Prométenos que usted va a ser un rey más paciente, más benévolo que tu padre. Y Jeroboam les dijo, vean, un momento, dice, vamos a una cosa, váyase y entre unos días le voy a contestar. Así que Jeroboam llamó a los ancianos del pueblo, los consejeros del pueblo, los hombres ancianos, literalmente ancianos, y les dijo, mire, así, 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 y los ancianos le dijeron, escucha al pueblo, escúchalo, escúchalo. El pueblo te está diciendo que no seas como tu papá, escúchalo, sé paciente con ellos, sé un rey que los ama. Así que Jeroboam quería escuchar otro consejo y llamó a los jóvenes, a los príncipes que estaban ahí. ¿Y sabe lo que le dijeron los príncipes? No, 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 sea más duro que su padre, sea más enérgico que su padre. Ven, hermanos, vamos a tener dos opciones. Vamos a escuchar un buen consejo y un mal consejo. Tenemos la capacidad para hacer el buen consejo. Jeroboam eligió el malo y lo pagó caro. Eligió hacerle caso a los jóvenes y lo pagó caro. Muy caro pagó su error. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que mi consejo no va a cambiar a las personas, por más bueno que sea. Que el poder en el cambio está en la decisión de la persona. Ahí es donde está la clave. Y entre tanto esa persona tenga un corazón malo, un corazón sucio, un corazón contaminado, por más cosas buenas que usted le diga, esa persona jamás va a cambiar. Muy bien, seguimos. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Muy bien. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Sí? La hermana Gisela. No, yo solo que, buenas noches, pastor, solamente quería decir que fue Roboán y usted dijo Jeroboam. Perdón, Roboam fue el otro, el que se peleó con él, el que se peleó con él. Aquí está Jeroboam y Roboam. Roboam fue el que quedó en lugar de este otro. Se peleó, eran los dos reyes de Israel, ¿verdad? Que eran, cuando uno se pone a estudiar los reyes de Israel, eran tantos, ¿verdad? Era impresionante y cuando Israel se divide por tribus y bueno, es increíble. Pero doña Gisela, excelente, hermana. Aquí, como decimos en Costa Rica, usted está en todas. Está poniendo atención y eso es muy bueno. La felicito. Seguimos, hermano. Dice así. De todo esto, de lo que estamos hablando, perdón, de todo esto se ha aprovechado Satanás para hacer que el espíritu que está en el mundo induzca y controla al hombre en medio de su impotencia y descontrol. Es incapaz de rebelarse contra aquello que Pablo lo escribía como la ley de mis miembros, que se revela contra la ley de la mente y que lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros por la consecución de los actos producto de tendencias torcidas del hombre. Esta es la causa por la cual el corazón del hombre rechaza al corazón de Dios, ya que éste no puede corresponder a los intereses egoístas y pecaminosos del humano. Son dos naturalezas que se oponen y se polarizan y son irreconciliables. Quiero hacer una salvedad aquí, hermano, porque no es lo mismo aconsejar a una persona regenerada que a una persona no regenerada. Son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad?
tenemos que entender que la mente del hombre natural, dice la palabra de Dios, es reprobada. Es reprobada. Romanos 2 nos dice que por cuanto el hombre decidió no tener en cuenta a Dios, Dios le entregó lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, es importante que nosotros entendamos que van a haber momentos en que nosotros vamos a aconsejar, vamos a utilizar la palabra que siempre utilizamos nosotros a un inconverso, una persona que nunca ha abierto su corazón al Señor. Con esa persona, hermano, tenemos que entender que su mente, su corazón, está controlado, afectado por el pecado. No lo mismo como nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si bien es cierto, está el pecado, pero el Espíritu Santo está en nosotros y el tener contacto con Dios, el tener comunión con Dios es lo que hace posible que usted y yo podamos decir algo, no está bien esto, no lo voy a hacer. Pero el inconverso no tiene eso. El inconverso le dice, hágalo. Por eso la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque son locura. O sea, usted le dice a un hombre que se levante a las 8 de la mañana para ir a la iglesia, pero está loco, usted cómo se me... Jamás, nunca. Pero nosotros no tenemos ningún problema con eso. Entonces, lo que quiero decir en este caso, hermano, es que tengamos entendido que es muy diferente hablar con un inconverso y hablar con un creyente. La mente del creyente está la mente del inconverso está controlada por Satanás. Escuchar el mensaje de salvación. Yo he hablado con muchas personas que la persona es inconversa y les hablan como si fuera creyente, les dan versículos bíblicos como si fuera creyente. ¿No? Esta persona lo que necesita es escuchar primeramente el evangelio y después nosotros vamos a comenzar un trabajo espiritual, pero nunca antes, ¿verdad? Seguimos, hermano. Vamos a pasar a la página siguiente, que sería la 27. Y quiero leer un pasaje antes de ver la voluntad del hombre. Dice así: cuando Dios viene al hombre, afecta toda su personalidad. Esto es importantísimo. Si estás leyendo esto en papel, subraye esto. Dice, cuando Dios viene al hombre, afecta toda su personalidad. Por supuesto que sí. O sea, hermanos, vea, les voy a decir algo. Hay personas, muchos creyentes que vienen y cuando uno los está aconsejando en alguna situación específica, y ellos vienen y le dicen a uno, pero ¿qué? ¿Usted es Dios? ¿Usted me conoce a mí por dentro? Usted sabe cómo soy yo, lo que yo pienso, lo que yo hago. Usted es Dios. Y yo le digo, no. O sea, es claro y es evidente que yo no soy Dios. Pero hermano, le voy a decir una cosa. Es imposible, escuche lo que le voy a decir. Es imposible que lo que usted viva en lo íntimo no se muestre en público. Es imposible. Es imposible, no se puede. No se puede, es imposible. O sea, si usted es un buen cristiano en la intimidad, lo va a hacer en público. ¿Me explico? Entonces se queda por tierra el creyente que dice, hermano, yo tengo una excelente comunión con Dios, usted no sabe lo que yo hago, usted no sabe esto, usted no sabe lo otro, usted no sabe acá, pero los hechos dicen completamente diferente a lo que me estás diciendo. Entonces, cuando Dios viene a la vida de una persona, hermano, escuche lo que dice, afecta toda su personalidad. Vamos a decir, cuando digo que afecta toda su personalidad, no estamos diciendo que hace al tímido valiente. Yo no estoy diciendo eso. La persona tímida, por su carácter y por su personalidad, será tímida así. Y eso no está mal. Hay personas que dicen, ¿cómo me gustaría ser como él? Porque él hace y él dice. No, pero es que Dios te dio esa personalidad y con esa personalidad te va a usar. Y a veces Dios necesita una persona tranquila, no uno que grite, que rompa todo. Entonces,
entendamos que cuando yo soy creyente, realmente toda mi personalidad se va a ver afectada, ¿verdad? No, dice, no solo la parte afectiva de sino también su mente con todas sus capacidades, intelecto, juicio, razón, inteligencia, memoria, pensamiento, discernimiento, etcétera. Ahora tengo la capacidad para perdonar. ¿Se puede perdonar, hermano? Sí, claro, se puede perdonar. ¿Puedo amar? Sí, ahora puedo amar realmente. Ven, puedo tener discernimiento, puedo saber cuando las cosas están mal, puedo controlar mis pensamientos, puedo tener un buen juicio. ¿Ves? O sea, cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de esta serie de personalidad. Sus pensamientos, su intelecto, su juicio, su razón, la memoria, los pensamientos, todo dentro de él cambia, todo absolutamente dentro de él cambia. Por eso, la evidencia de un creyente no es que va a la iglesia todos los días. La evidencia de un creyente son los cambios en su vida. ¿De acuerdo en lo que dice la Biblia? El que robaba ya no robe más. El que hacía tal cosa ya no lo haga más. O sea, la evidencia del nuevo nacimiento de una persona no es que ahora se pone la Biblia y se va para la iglesia. Eso no es la evidencia del nuevo nacimiento. La evidencia del nuevo nacimiento es un cambio de estilo de vida en las personas. Por eso si una persona dice que tiene a Cristo en su corazón y no cambia, hay problemas. Hay problemas. Cuando Pablo le dice a la iglesia de Corintios, habla con la iglesia de Corintios, le dice así. Dice, no que no se junten con los adúlteros o fornicarios o esto. Dice, no que no se junten. Escuche esto. No que no se junten. Dice, os digo que no juntéis con aquel que llamándose cristiano fuere esto y esto. ¿Ven? Resulta que con el que es realmente pecador, la Biblia dice, anda, juntate con él. ¿Por qué? Porque hay que ganarlo para Cristo. No es que vaya y me junte con él para hacer sus cosas. No, me junto con él para ganarme para Cristo. Pero cuando una persona dice, yo soy cristiano, pero es adúltero, fornicario y un montón de cosas más, la Biblia dice, ni siquiera comáis con él. Lo que la Biblia está diciendo es que si yo digo que soy cristiano, tiene que haber la evidencia de un cambio, hermano. No podemos pasar la vida 10, 20, 30 años y que no haya crecimiento en nuestra vida. No puede ser posible eso. Si usted sigue luchando, recuerda cuando Pablo habla con los Gálatas y les dice a los Gálatas, insensatos, necios, y les dice un montón de cosas, tan necios sois y les habla, ¿y qué es lo que les dice? Ustedes ya deberían estar comiendo carne. Y tengo que hacerles el puré, de agarrarles los alimentos y majárselos porque no pueden comer carne sólida. Ahí está hablando de doctrina. Cuando habla de alimento sólido, está hablando de doctrina profunda de la palabra de Dios. Pero noten que hay creyentes, porque Pablo no dice que no sean creyentes los Gálatas, los llama hermanos, pero hay creyentes que nunca crecieron. Hay creyentes que nunca crecieron. Y el crecimiento inclusive a nivel físico es un problema interno. Cuando una persona a nivel físico no crece, hay un problema interno que está produciendo que sus órganos no se desarrollen y no crezcan. Una mala alimentación, un problema, vamos a decir, un problema de genético, pero siempre la falta de crecimiento es un problema interno, hermano. Es un problema interno. Entonces, es importante que usted y yo sepamos que si usted dice que es creyente, debe vivir como creyente. Debe vivir como creyente. Debe cuidar su testimonio. Debemos cuidar nuestro testimonio, especialmente si vamos a ser consejeros y si vamos a sentarnos con personas y vamos a abrir la palabra de Dios y les vamos a aconsejar. Muy bien. Seguimos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? ¿Algo que no hayan entendido? Muy bien. Vamos a ver entonces la voluntad, ¿ok? Vamos a ver la voluntad. Voy a descansar un ratito y le voy a pedir al hermano Roosevelt, por favor, que me ayude
el primer párrafo donde dice la voluntad, hermano Roosevelt. Página 27 dice para hacer. Ahora vamos a hablar en cuanto a la voluntad. Bien. ¿Se escucha bien, no? Sí, hermano. Ya. Dice, para hacer real todo esto, Jesucristo entra en el hombre, se entroniza junto con el Padre y el Espíritu Santo en el asiento del coche. Los tres toman las riendas de la voluntad y dirigen, amansan, controlan al caballo que llevamos dentro, guiándolo al lugar seguro. Salmos 32:9. Entonces al hombre le es fácil hacer la voluntad de Dios. Hermanos, entiendan esto. ¿Saben por qué nos es difícil hacer la voluntad de Dios? Díganme una cosa, o sea, vamos a decir, si la Biblia dice que Dios nos pide que hagamos su voluntad, si me amáis, guardad mis mandamientos, y habla en un montón de partes en cuanto a hacer la voluntad de Dios, ¿ustedes piensan que Dios nos pediría algo imposible de hacer? ¿Ustedes creen que Dios nos pediría algo imposible de hacer? O sea, ¿dónde la Biblia dice, dónde nosotros vemos a Dios pidiéndonos cosas que sean imposibles para nosotros hacer? No vamos a encontrar un versículo en la Biblia que diga Dios pidiendo algo imposible para mí. Entonces, basado en este concepto, la Biblia nos habla acerca de que Dios nos pide hacer su voluntad. Y yo he escuchado a mucho creyente que dice esto, hermano, es que qué difícil que es hacer la voluntad de Dios. Qué difícil que es, hermano, es que cómo cuesta hacer la voluntad de Dios. Y por supuesto, si estás guiando tu vida, si estás controlando tu propia vida, si estás tomando tus propias decisiones, si estás guiando vos tu propia vida, ¿cómo crees que sea fácil? ¿Cómo crees que sea fácil guiar tu vida? O sea, es imposible. Hace muchos años, los autos o los carros, como le llamamos acá, no tenían esa división hidráulica. O sea, usted para dar vueltas se tenía que guindar de eso y bueno, este sacaba músculos porque era tan fuerte hasta que se inventa la dirección hidráulica en el carro. Entonces ahora usted con un dedo la mueve. ¿Ves? Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo es la fuerza hidráulica. La fuerza hidráulica hace que cosas que sean imposibles de mover, por ejemplo, usted ve un tractor trabajando y mete esa excavadora y saca ese montón y sale, usted se da cuenta que eso es fuerza hidráulica, es un aceite metido en un pistón que presiona y hace posible y genera una fuerza hidráulica impresionante, increíble, que puede levantar cantidades de peso increíble. Eso es fuerza hidráulica. Y hace más fácil. Y entonces el peso que no se podía levantar sin esa fuerza hidráulica se levanta. Y no solamente que se levanta facilísimo. ¿Ven? Así es la vida del creyente. Cuando Dios y su palabra son la fuerza hidráulica de nosotros, entonces cumplir la voluntad de Dios se vuelve algo fácil. Cuando digo algo fácil, yo no estoy abaratando eso. No estoy diciendo que cualquiera puede hacer la voluntad de Dios. No, no. No estoy diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que la excusa de que hacer la voluntad de Dios es difícil, saquémosla de nuestra mente por dos razones. Una, porque es mentira, y dos, porque estaríamos haciendo mentiroso a Dios. Y porque estaríamos diciendo que Dios pide algo que nosotros no podemos hacer. Cuando la vida cristiana se torne difícil para usted y para mí, no veamos las circunstancias alrededor, veamos para adentro. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque Dios nos capacita. Dios nos dejó su palabra, su espíritu, su iglesia para que nosotros podamos caminar por este mundo. Pero cuando alguna de esas en nuestra vida no es prioridad, hermano, la vida cristiana se convierte difícil, se convierte pesada y hasta aburrida. Hasta aburrida. Es muy diferente llegar y decir uno, uy, cómo me gustaría quedarme hoy en la casa y no ir a la iglesia. Pero se levanta y va. El sentimiento no es el pecado, pero vamos, se dan cuenta cómo nosotros podemos tener la opción de elegir bien. Lo que quiero decirte es que nosotros podemos controlar nuestra voluntad, pero tenemos que sacar de nuestra mente y sacar de la mente de nuestro aconsejado cuando nos diga, es que ¿sabe qué?
es que es difícil hacer la voluntad de Dios. Entonces usted le va a decir, ¿sabe por qué es difícil? Porque no estás dejando a Dios guiar tu vida. Porque Dios no es la fuerza de tu corazón. Porque no, Dios no es la potencia de tu vida. Por eso te es difícil la vida cristiana. Pero hacer la voluntad de Dios para el que ama a Dios y es controlado por Dios no es tan difícil de hacer. Seguimos leyendo. Hermano Roosevelt, por favor. El segundo párrafo. La voluntad del hombre natural está sometida, es esclava de los deseos descontrolados y de una mente súbdita de esos deseos. La voluntad del hombre camina en dirección opuesta a la de Dios. Esta condición es descrita por la Biblia de la siguiente forma. ¿Sigo? Sí, hermano. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de que ahora operen los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, 1 a 3. Está bien, hasta ahí, hermano. Noten cómo éramos nosotros sin Cristo. Y por lo consiguiente, cómo es la persona sin Cristo. Estaban muertos. Un muerto, hermano, un muerto no reacciona. Un muerto usted le puede punzar, un muerto usted lo puede golpear, un muerto usted le puede hablar. Y el muerto, una de las características del muerto precisamente es que no tiene signos. Para que lo declaren muerto a una persona, ya no tiene que tener signos, no hay pulso, no hay palpitaciones, no hay presión, no hay nada. Entonces esa persona, aunque sea un cuerpo y aunque se vea que está bien, esa persona es declarada muerta. ¿Por qué? Porque no tiene síntomas. Entonces la Biblia dice que nosotros, o el hombre natural, por lo general está muerto, ¿verdad? Y por lo tanto no tiene la capacidad por sí solo de hacer algo. Alguien lo tiene que hacer. Entonces, a mí como pastor, me ha tocado vestir mucha gente en la morgue, porque me piden, pastor, un padre que no puede vestir a su hijo, o una esposa que no puede vestir a su esposo, o un hermano que no puede vestir a su hermano. Entonces me ha tocado vestir muchas veces a un cuerpo en la morgue, muchas veces, incluyendo el de mi propio hijo, me ha tocado vestir. Lo que quiero decirte, hermano, es que cuando los voy a vestir, ¿vieron cuando uno está vistiendo al hijo? Meta aquí, saque aquí, y ya se acomoda y ya listo. No, al muerto no. Al muerto yo no le puedo decir, acomode la mano para meterle aquí no, no lo puedo hacer. Y lo muevo para un lado y lo tiro donde yo quiero, lo acomodo para donde yo voy queriendo y él no tiene ninguna reacción. Nada, absolutamente nada. No me dice, no se queja porque lo tengo que poner de una posición no, en lo absoluto. Esa es la característica de una persona sin Cristo en su corazón. Eso éramos usted y yo. Sin sentido, sin poder responder, sin valernos por nosotros mismos. Y el pecado hacía lo que quería con nosotros. Eso, hermano, es algo que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de la voluntad, hablamos del afecto, hablamos de la voluntad, y por tiempo vamos a ir caminando, hermano, y vamos a brincar hasta la conducta, ¿ok? Hasta la conducta. Estamos hablando de las cosas que se... Eh, eh, ok, perfecto. En la conducta, ¿ok? Vamos a ir, ¿tienen toda la conducta así? Muy bien, seguimos entonces. Vamos a ir a la conducta. ¿Qué es la conducta? Vamos a pedirle a nuestra hermana Noel, por favor.
La conducta del ser humano es muy compleja, ya que está sujeta a una serie de factores psicofisiológicos, de temperamentos, de carácter, anuado a factores externos como la crianza hogareña, la influencia en la escuela, la iglesia, la calle, los libros, los medios de comunicación masivas, el concepto de los valores morales que le son enseñados, etcétera. ¿Sigo leyendo? Creo que se fue, pero se fue, regresará, así como el Señor, así que no se preocupe. Sigo leyendo. Sigue leyendo nomás. Termine todas las separatas. Qué mal. Bueno, aprovechar mientras el pastor no está, vamos a seguir otro curso sobre economía familiar, ¿no? Para que a muchos de nosotros a veces nos falta, ¿no? Cómo llevar la economía en familia, o mismo, aún solteros, a veces no ahorramos, ¿no? No ahorramos, y hay bastante base bíblica, ¿no? Acerca de la economía. A ver, ya está. Disculpe, pero está una tormenta eléctrica acá y se fue la luz por un momento, pero ya venimos, ¿ok? Noelia, ahí. Noelia, por favor, Vuelvo a leer. vuelva a leer. A ver, dice, la conducta es un modo de comportarse o dirigirse de una persona. La manifestación de la conducta del ser humano es muy compleja, ya que está sujeta a una serie de factores psicofisiológicos, de temperamentos, de carácter, anuado a factores externos como la crianza hogareña, la influencia en la escuela, la iglesia, la calle, los libros, los medios de comunicación masivas, el concepto de los valores morales que les son enseñados, etcétera. Muy bien, Noelia, muchas gracias. Vea qué interesante esto, hermanos, porque a la hora de aconsejar, una de las cosas que usted y yo tenemos que tener en cuenta es esto, la conducta, y tenerlo en cuenta esto. ¿Por qué? Vean que usted dice que en la carpeta habla de que explica qué es la conducta, pero que habla que nuestra conducta está marcada por cierto tipo de cosas, ¿verdad? Aún eh, yo soy muy cuidadoso de la psicología, vuelvo a repetir, no quiero decir que sea mala, ni mucho menos, es una herramienta importantísima porque nosotros somos parte psicológica, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es que muchas veces hubo situaciones en la vida de una persona que la marcaron y no pudo superarlo. Por ejemplo, vamos a poner una situación, una violación a una mujer que fue abusada desde pequeña. Eso le va a afectar psicológicamente para relacionarse con otras personas, inclusive para tener una relación con su pareja, ya sea un hombre o sea una mujer, en cuanto a si es hombre o mujer el que fue abusado. Pero estamos hablando que hay cosas que afectan la conducta. Y si se da cuenta, dice que ahí hay cosas que van a influir la conducta. Por ejemplo, si el hijo fue criado en un hogar machista, en un hogar o feminista, cualquiera de las dos, donde papá era no la autoridad, sino el autoritario, o donde mamá era la autoridad, entonces eso le va a afectar a él, la influencia que él tuvo siendo niño. La escuela, la iglesia, todo este tipo de cosas afectan nuestra conducta. Cuando usted esté aconsejando, tenga paciencia cuando usted aconseje, porque generalmente nos vamos a encontrar con este tipo de cosas. Personas que fueron marcadas o que su conducta es marcada por situaciones que vivieron, ¿verdad? Eh, yo he tenido que hablar con personas que fueron abusadas sexualmente. Eh, eh,
maltratadas, y cuenta la conducta en todos. Uno lo ve, digamos, por ejemplo, todos los que estamos en este cuadro tenemos una conducta diferente. Unos se van a reír más, otros son serios, otros no encienden la cámara, y es parte de la conducta, es parte de la conducta, así son y así somos, ¿verdad? Eso es lo maravilloso de la obra de Dios, que nos hizo diferentes a todos, y cómo Dios respeta nuestra conducta. Dios no cambia, o sea, por eso lo vuelvo a decir. Vamos a decir, me gusta divertirme, a mí me gusta hacer muchos chistes, me gusta molestar, y soy así y he sido así siempre. Dios no me va a cambiar eso. Eso a mí me ha abierto muchas puertas con personas. Ahora, hay otras personas que son más serios que yo, y Dios los usa así. Lo que quiero decir es que Dios va a usar nuestra personalidad en los lugares en donde Él la va a usar. Por eso usted no se preocupe si usted es tímida o tímido, o si a usted le cuesta, tranquilo, no se preocupe por eso. Dios no anda buscando gente capacitada, anda buscando gente para capacitar. Que no se preocupe por eso. No nos preocupemos porque es que pastor sabe que yo soy tímido y tal vez, no, Dios le va a usar así, en nuestra conducta. Entonces, ¿quién establece las reglas de conducta para el hombre? ¿Verdad? ¿Quién? Definitivamente es Dios. Yo no establezco reglas. Dios es el que establece. Dice así. Dice, ¿quién establece las reglas de la conducta para el hombre? La respuesta a esta pregunta es crucial e importante, porque de ella depende qué principios vamos a establecer para calibrar la conducta humana. A causa del pecado, de la lejanía del hombre, los preceptos divinos, cada cultura se ha hecho sus propios patrones de conducta, reduciéndolos más. Podemos decir que cada persona tiene sus propios conceptos y esos conceptos morales, sociales, quizás políticos, etcétera. Determinan su peculiar manera de comportarse. Mi conducta personal vendría a chocar con la de mi vecino o con la de las otras ciudades o naciones que he visto, que también han forjado sus propios lineamientos de conducta. Lo que es bueno en un lugar es malo en otro. Lo que yo creo correcto para otros es incorrecto. Las palabras, expresiones que utilizo en mi país pueden ser chocantes para el otro país. ¿Te das cuenta? Esto es increíble y lo vemos en nuestra sociedad. O sea, si bien es cierto, bueno, yo estudio mucho las culturas y todo eso y por ejemplo, hay grandes diferencias entre Perú y Costa Rica, además del tamaño del país. Nosotros somos 52,000 metros cuadrados. Es una pequeñez, es una cosa terrible. Acá es pequeñitititito, 52,000 metros cuadrados. Pero tengo amigos peruanos y como le digo, me gusta estudiar las culturas de países y ver sus tradiciones y todo. Y hay tradiciones completamente diferentes de Costa Rica allá, ¿verdad? Eso no quiere decir que un país sea malo o que sea el otro mejor por sus tradiciones. Lo cierto es que cada una tiene sus tradiciones. Dice así, todo esto nos lleva a pensar que el hombre en su condición pecaminosa no aporta lo suficiente para establecer reglas fijas o invalables. Por ejemplo, ¿quién define que una palabra es... ¿Quién lo define? ¿Ven? O sea, por ejemplo, ¿quién dice que una tradición es buena en un país y otra tradición es mala en un país? ¿Quién puede definir eso? Seguimos y ahí vamos a encontrar la respuesta. Dice, todo esto nos lleva a pensar que el hombre en su condición pecaminosa no aporta lo suficiente para establecer reglas fijas o invariables de valores éticos de aplicación universal que traigan pleno bienestar. Aún cuando ellos establecen un código de conducta excelente, para eso existen las leyes, ¿verdad? O sea, vamos a decir, en Perú hay leyes como las hay en Costa Rica. Ambos la establecieron los hombres, pero se establecen para un orden, no para hacer mejor al hombre, ¿entienden? O sea, las leyes en los países fueron establecidas por los hombres, pero no para hacer mejor a los hombres, sino para controlar a los hombres, pero no para hacerlos mejor. Y eso lo establece cada país. Puede ser que haya cosas en Perú
que sean ilegales y que en Costa Rica no sean ilegales o viceversa. Eso lo establecen los hombres, pero no lo establecen para que el hombre sea mejor. No ese es el principio de las reglas, más en cambio en la palabra de Dios sí es así. Seguimos. Dice, aun cuando ellos establecen un código de conducta excelente, si se traslada a los trastornos de conducta que se manifiestan en actos agresivos, violentos, peligrosos, a la moral, la integridad física de los demás, entonces nos damos cuenta de cuán limitada está la ciencia, la psicología, la pedagogía, etcétera, para modificar o sanar este tipo de personas. ¿Ves, hermano? Por más buenas leyes que tengamos en nuestros países, eso no va a ser bueno a las personas. Dice la palabra de Dios acá, en Hebreos 4:12, y nos da, como dice, nosotros creemos que el único capaz de establecer para modificar y sanar a este tipo de personas, dice, nosotros creemos que el único, el capaz de establecer y brindarle al hombre un modelo correcto es Dios, en su palabra eterna y poderosa. Por ejemplo, lo que la Biblia dice que es pecado en Perú, lo es en Costa Rica. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Lo que la Biblia dice que en Perú es pecado, en Costa Rica también. Por ejemplo, si la Biblia dice que en Perú es pecado robar, en Costa Rica también lo dice. Por eso es que la Biblia y por eso es que Dios tiene la capacidad para moldear, para cambiar la personalidad del hombre. Sí, hombre. La ley del hombre no, la ley del hombre es para prevenirte. La ley del hombre es prevención, la de Dios es transformación. Te lo vuelvo a repetir, la ley que el hombre pone es prevención. No pase, no toque, no prevención. Pero la ley de Dios es transformación. Por ejemplo, usted puede cumplir la ley de su país a cabalidad. Eso no lo hace bueno. Eso no lo cambia a usted. Más en cambio, si usted cumple la voluntad de Dios, eso sí le transforma su vida. ¿Ven la diferencia? Por eso la palabra de Dios dice así en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el alma, para dice al también lo que dice, hermano, lo que dice la palabra de Dios, porque es muy interesante. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ves? La ley de Dios es tan perfecta porque se basa en el conocimiento absoluto que Dios tiene en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Así de sencillo. Por eso es que la ley de Dios, aún la palabra de Dios dice que la ley de Dios hace sabio al sencillo. Pero noten que dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. La espada de dos filos se usaba, la espada de dos filos era un arma muy valiosa en los tiempos en los tiempos bíblicos, porque era un arma muy importante. ¿Por qué? Porque era un arma que cortaba al entrar y cortaba al salir. Y cuando una persona le metían esa espada, la persona, el soldado también podía dar vuelta a esa espada y causaba más daño porque tenía doble filo. Pero aún la Biblia dice que la Biblia es más cortante que esas espadas. O sea, cuando la gente estaba leyendo esto, tal vez para nosotros no es importante porque no manejamos espada, pero para esta gente que veía a los soldados romanos, sus espadas y sabían lo que hacían, la Biblia, cuando Pablo dice esto, es más cortante que esas espadas, ¿verdad? Y penetra hasta partir el alma, ¿ves? Una espada parte el cuerpo, pero no el alma. Te causa daño, pero la palabra de Dios no. Dice parte del alma y el espíritu y las coyunturas, y ya ahí se mete, hermano. Si vamos a la medicina, no sé si aquí hay algún doctor que nos ayude, pero cuando vamos a esto, se está metiendo ya en cosas, miren, hermanos, muy, muy pequeñas, coyunturas, tuétanos. O sea, va a lo profundo, lo toma de una forma impresionante. Hoy a mí un sobrino mío que tiene un problema, le hicieron un TAC. Y mi sobrino me decía, tío, sonaba, ting, 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 o sea, era como que estuvieran partiendo el cerebro. De las fotos que estaban tomando, el cerebro era partiendo el cerebro para ver cada parte del cerebro. Y cada parte del cerebro de él quedaba al descubierto.
para ver en dónde, o sea, el TAC tiene la capacidad de agarrar, hablando de una forma metafórica, de agarrar el cerebro y hacerlo en tajaditas, ¿verdad? En tajaditas, lo va partiendo, lo va partiendo, lo va partiendo. Entonces el médico tiene la capacidad de ver dónde está el problema. La palabra de Dios es así. Tiene la capacidad de partirnos en trozos pequeños para determinar dónde está el problema. Eso es la palabra de Dios y eso es lo que usted y yo como consejeros tenemos que usar. Esto, hermano, porque esto es lo único que va a modificar la conducta de un creyente, la Biblia, no otra cosa. Lo único que va a hacer que usted y yo cambiemos es la palabra de Dios, no otra cosa. No una buena iglesia, no un buen devocional, no. Lo que va a hacer que usted y yo cambiemos absolutamente es dejando que la palabra de Dios penetre en nosotros, nos examine, nos parta en pedacitos, discierna lo que hay en mi corazón. Y entonces ahí es cuando mi vida va a comenzar. Pregunta. Muy bien. Vamos a ir, hermanos, a la página 29, pero quiero que vayamos ahí con tiempo, por tiempo, y quiero que vayamos a esta parte. Ahí les queda escrito para que ustedes lo puedan leer en otro momento. Pero quiero que centren su mirada donde dice la naturaleza. La conducta influye en la formación del carácter de las personas. ¿Ok? Esto es importante, hermanos. Escuchen esto. La conducta influye en la formación del carácter de las personas. ¿Ok? No es lo mismo carácter que personalidad, hermanos. No es lo mismo. Son dos cosas completamente diferentes. El carácter sí es moldeable, es manejable, se puede cambiar el carácter. Y Dios quiere que cambiemos de carácter, pero no necesariamente de personalidad. La personalidad, se lo vuelvo a repetir, no necesariamente va a ser cambiada. Yo conozco hermanos de Dios, siervos de Dios increíbles de años, y su personalidad es la misma. No cambiaron su personalidad, pero su testimonio es poderoso. Entonces, note aquí que dice en la página 29, en la última parte, naturaleza, dice, la conducta influye en la formación, y ahora sí, del carácter de la persona. ¿Ok? Se lo vuelvo a repetir. La conducta influye en la formación del carácter de una persona. O sea, la persona que se siente importante será un orgulloso siempre. La persona que piensa que la iglesia va a desaparecer, si él se va, será una persona que viva en medio de la iglesia amenazando a la gente, diciendo, mire, si yo me voy, esta iglesia va a perder y yo no sé qué va a pasar con esta iglesia si yo me voy. Posiblemente vaya a mejorar si te vas, te lo aseguro. Posiblemente la iglesia va a mejorar. Pero nunca creamos, hermanos, que mi presencia, mi dinero, mis talentos son los que hacen importante a la iglesia, porque ninguna de esas tres cosas son tuyas. Ni tu vida, ni tus talentos, ni tus dones, ni tu dinero, porque todo le pertenece a Dios. Entonces entendamos que la conducta influye. La conducta influye. Por ejemplo, vemos ahí donde dice, David se condujo con prudencia, ¿verdad? Primera de Samuel 6:5. Después pasamos a la otra página. Los ancianos de Israel aconsejaron a Roboam, aquí está la hermana Roboam, a conducirse humanamente, ¿verdad? Vean cómo lo volvemos a repetir. Como decía la frase, la conducta influye en la formación del carácter. ¿Ok? Seguimos entonces donde dice la conducta y lleva a la vida en Proverbios 10:9. La buena conducta es digna de imitar, Filipenses 3:17, 1 Tesalonicenses 4:1. La honradez es producto de una buena conducta, 1 Tesalonicenses 4:12. Nos hace comportarnos correctamente en la casa de Dios, conducirnos bien en todo tiempo y se manifiesta en la capacidad de ayuda a los creyentes. Esta es la conducta del creyente. Eso tiene que cambiar, porque eso va a modelar nuestro carácter.
Y es importante que yo pueda entender que mi conducta es importante. ¿Saben qué? Hay creyentes que viven, hermanos, como que si su pecado, su estilo de vida solo los afectara a ellos. Ahora, hermano, péguese un martillazo en el dedo pequeño y le va a doler todo el cuerpo. Le va a doler todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese dedo no es un dedo aislado del cuerpo. Está conectado a todo el cuerpo. Por lo tanto, cuando ese dedo se lleva un golpe, usted lo siente desde la punta del dedo pequeño hasta arriba. Cuando usted como hermano peca y no le importa, usted está afectando el cuerpo de Dios. Usted no puede llegar y decir, y se lo digo porque a mí me ha pasado personas que me dicen, pero pastor, ¿a quién le hago daño yo con esto? ¿A quién le hago ya daño yo con esto? ¿A todo el cuerpo? A todo el cuerpo le hace daño. No podemos ser tan indolentes de decir, pastor, pero es que mi pecado solo me afecta a mí. O sea, ¿a quién le hago daño con esto? A todos. A todo el cuerpo le hace daño. Lo vuelvo a repetir. Nos pegamos un martillazo o usted se golpea, no sé si alguna vez le ha pasado, a mí me ha pasado algunas veces, nos golpeamos el dedo pequeño del dedo, cruzando ahí a la cama, no hay luz, y pegamos el dedo pequeño en una esquina, en una mesa. Ay, hermano, usted siente que se desmaya y es el dedo pequeño del pie, pero afectó todo el cuerpo. Afectó todo el cuerpo. ¿Ves? La conducta de nosotros es importante. Por eso tenemos que mejorarla. Por eso como creyente usted tiene que evaluar su vida. ¿Cómo está su conducta, hermano? ¿Se comporta usted correctamente en la casa de Dios? ¿Es su conducta digna de imitar? ¿Le lleva a usted su conducta a conducirse bien en todo tiempo? ¿Es usted la persona que cuando se piensa en quién puede hacer el trabajo que nadie quiere hacer, piensan en usted? ¿Saben una cosa? Es maravilloso cuando la Biblia habla de dones, dice, está el don de profecía, aunque obviamente no está vigente, pero tengo que decirlo porque está la palabra de Dios ahí. Habla de la profecía, habla de los apóstoles, habla del don de exhortación, del don de esto, pero hay una parte que todos, es más, tal vez usted nunca la ha leído. Tal vez usted nunca la ha leído. Y es los que ayudan. Está ahí en la lista de los dones. Pero tal vez usted nunca ha leído esa parte porque parece que no es parte de lo grande, de profetizar, del apostolado, de la predicación, de esto. Y en la lista aparece la palabra y los que ayudan. Y te voy a decir una cosa. ¿Cómo necesita hoy la iglesia de Dios en la tierra personas que ayuden en la iglesia? Esas personas, hermano, que no hay que decirle las cosas para que las hagan. Esa persona que está ahí para hacer el trabajo que nadie quiere hacer. Porque no significa mostrarse al público, porque todos queremos predicar, porque todos queremos enseñar, porque todos queremos estar al frente. Pero ¿cómo hace falta en las iglesias de hoy en día la persona que simplemente haga el trabajo porque le nace del corazón, sabiendo que posiblemente en la tierra nunca será recompensada o valorada, pero en el cielo sí? Porque la Biblia lo promete. La Biblia lo promete. Que no hay nada que nosotros hagamos para Dios, ni aún dado un vaso de agua, que no sea recompensado por Dios en el cielo. Noten, hermano, cómo la conducta es importante en nosotros los creyentes. Dice así en la carpeta, vamos a leer. Dice, la sola influencia humana de la conducta nos lleva a la persona a cambiar su comportamiento. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hijos que tuvieron padres buenos y ellos fueron malos. ¿Vieron esto?
Esto es muy importante, hermano. Porque usted puede estar en una iglesia buena y ser mal creyente, pero puede estar en una iglesia mala y ser buen creyente. Se lo voy a repetir. La sola influencia humana de la conducta no lleva a la persona a cambiar su comportamiento. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hijos que tuvieron padres buenos y ellos fueron malos. Y ahí te da el ejemplo. Caín y Abel, Lot y su familia, David y sus hijos, Elí y sus hijos, Samuel y sus hijos, Elías y Eliseo. Se crió al lado de Elías y fue heredero de la bendición de Elías porque aprendió lo bueno y lo practicó, y aquí vemos la diferencia. Abián fue un rey malo, sin embargo, Asa fue bueno. O sea, nos damos cuenta cómo para que Dios nos deje, para que nos, o sea, Dios cuando permite esto y cuando lo saca a la luz, lo que Dios está haciendo sin ningún, saquemos esto. Yo te puedo decir, sí, mira, yo posiblemente no conozco, pero yo conozco hijos que tuvieron padres peores que los tuyos, sin embargo fueron buenos. ¿Ves? O sea, nos deja sin armas el Señor, nos deja al descubierto el Señor. Lo cierto, hermano, es que vamos a tener ejemplos positivos y efectos negativos de la vida cristiana. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a imitar? Cuando una persona llegue y te diga, pastor, es que usted no conoce, hermano, usted no conoce a mi esposo, usted no conoce a mi mamá, a mi papá, posiblemente que no, pero yo conozco un Dios. Yo conozco un Dios que te pide ser diferente, que te pide ser diferente, que no es porque yo sea igual. Terminando, hermanos, dice así, en conclusión, Dios y solamente Dios es la solución de todos los problemas físicos, psíquicos, espirituales del hombre. Dios es el creador del hombre y no hay filósofo, ni psicólogo, ni científico que conozca mejor que Dios toda la complejidad de todas vuestras impurezas. Y todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obras. Se dice que en una oportunidad un hombre iba en su auto, un Ford T. Esto cuando comenzaron a salir los primeros autos de combustión interna. Su auto dejó de andar y cansado de darle manija para hacerle arrancar, el motor desistió. No había manera de levantar la tapa del motor y no encontró nada. Casi exhausto y desanimado, iba a continuar su trayectoria a pie cuando se aparece otro vehículo. El chofer bajó y le preguntó qué le pasaba. Este dijo que mi auto no quiere arrancar, le contestó. El hombre se acercó al auto dañado, levantó la tapa del motor y después de unos segundos, mirando y analizando, hizo unos ajustes de cable y le dijo al hombre, arranca ahora. Y cuando le dio el primer arranque, el auto salió encendido. Al momento. ¿Quién es usted?, le preguntó el hombre del auto dañado. Sorprendido, su auxiliar le contestó, yo soy Henry Ford, creador de este auto. ¿Ves? Es una buena ilustración para terminar, que no hay nadie que nos conozca mejor que Dios. Nadie. ¿Por qué nos hizo? ¿Sabes? Él sabe cuándo te sientes triste, cuando estás decepcionado, decepcionada. Y Él no te acusa. No viene y te dice qué estás haciendo, por qué estás así. ¿Sabes? No hay nadie que nos pueda entender mejor que quien nos hizo a nosotros. Dios. Nadie te puede entender mejor. Nadie, ni el pastor, ni el hombre más espiritual del mundo te puede entender como Dios te entiende, porque Él te hizo. Dios sabe dónde está tu problema. Dios sabe cuál es el verdadero problema. Dios sabe qué es lo que te duele y por qué te duele. Dios lo sabe perfectamente. ¿Por qué? Porque Él te hizo.
porque Él conoce nuestros pensamientos y no hay nada que se le escape a Él. Por eso, terminando este curso de consejería, quiero decirles que el mejor consejero es Dios y que el mejor consejo que usted puede dar es acérquese a Dios y que la mejor obra que usted puede hacer es formar a Dios en el carácter de las otras personas. Concluyendo esto, es lo que te puedo decir. Empuja siempre a las personas hacia Dios, no hacia la iglesia, no hacia vos, no hacia el pastor. Empujarlos hacia Dios, llevarlos hacia Dios, meterlos hacia Dios. Y te vas a dar cuenta, hermano, el fruto que vas a tener. Hermano, Dios quiera que más que un taller de consejería y algo para decirnos que estamos preparados para aconsejar, más que eso podamos entender que somos responsables de lo que hacemos y de lo que hemos escuchado y que Dios quiere más oidores, ¿verdad? Que Dios también quiere hacedores de su palabra. Vamos a ser buenos consejeros no porque llevemos muchos cursos, sino porque estamos viviendo la palabra del Señor. Y porque es la Biblia la que está dominando mis actos, tendré un buen consejo para aquel que no lo está haciendo. Hermanos, concluyendo, déjenme decirles que ha sido un honor para mí, un placer enorme para mí. De verdad les digo, es para mí un honor. Les digo, no me siento como el que está enseñando. Me siento inútil, me siento que pude tal vez dar más, pero no, tal vez no lo hice. Pero quiero que sepan que fue un honor, una bendición enorme y que no sé si algún día nos vamos a ver cara a cara. Lo cierto es que esto es lo maravilloso de ser hijos de Dios, que tenemos la certeza que un día en el cielo, cuando vayamos caminando, viene Noelia y me dice, ¿se acuerda? Yo era la que me ponía a leer usted a mí allá en la clase. Ah, sí, me acuerdo. Y por ahí voy a conocer la cara de Nilsson, ¿verdad? Y ya después, mira, este es Nilsson, claro que sí. Y esto es lo maravilloso de ser creyentes, que tal vez un día no lo vamos a ver y se arrepintió Nilsson y me encendió la cámara lo último. Todavía no le veo la cara a Nilsson, pero bueno. Hermanos, si nos vemos un día, nos veremos en el cielo. Y ya no para aconsejarnos, ni mucho menos, sino para vivir la eternidad con Dios y experimentar lo que muchas veces enseñamos. Hermano Roosevelt, un privilegio, me honró usted, hermano, con tomarme en cuenta para este curso. Posiblemente estaremos en otros cursos, téngame siempre en su lista. Con todo gusto lo vamos a hacer. Bueno, ahora tengo algunas cosas, tenemos varias actividades. Ahora el próximo sábado tenemos una actividad de pastores y vamos a tener varias cosas ahí que les pido que estén orando. Pero Pastor Roosevelt, muchas gracias por invitarme, y a todos, hermanos, les digo, aunque no los conozco, lo maravilloso de ser hijo de Dios es que nos podemos amar en el Señor. De verdad les digo, nos podemos amar sin ni siquiera habernos llegado a conocer y hasta echar nuestra mano. Les puedo decir que les amo en el Señor y que todas estas semanas fue un regalo de Dios para mí. Pastor Roosevelt. Muchas gracias, pastor. Bueno, vamos a tener la grabación.